El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo liderará toda una estrategia en Colombia para preguntarle a padres, niños, mujeres, jóvenes, medios de comunicación, etnias y organizaciones de la sociedad civil qué proponen para mejorar la educación en Colombia. Estas voces serán tenidas en cuenta para construir colectivamente un sistema educativo con los sueños de todos, con los aportes de todos, con los escenarios más diversos, coloridos y sobre todo pedagógicos, abiertos y potencializadores de conocimientos y transformación, porque Colombia tiene todo para ser un país organizado y capaz de darle a cada colombiano un capital intelectual y humano que lo desarrolle y le permita al mismo tiempo retornarle a su tierra. El documento final será entregado hacia noviembre e involucrará al sector educativo y al gobierno nacional para que le den pista a los vuelos educativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, nuevamente, la educación, que está en primera fila de análisis por estos días y se ha convertido en el tema que se encuentra en debate, en análisis en diferentes escenarios. Por fin, la educación es el tema prioritario cuando se habla de perspectivas de desarrollo y progreso para el país. Pero no hablamos de cualquier tipo de educación, tenemos que hablar de calidad. Y sobre esta definición, pues hay diferentes aristas. Hoy nos acompaña el profesor Luis Alfredo Sarmiento. Él es el director de la Misión para la Educación con Equidad de Naciones Unidas del PNUD. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre la educación es un tema que debe ser importante y debe ser central en la sociedad. Sí, señor, pero hoy más que nunca en nuestro país pareciera que ha tomado el rumbo correcto. Hablemos un poquito de esta misión para la calidad educativa bajo un contexto muy interesante que es el de la equidad. Sí, básicamente es importante ver cómo en los últimos tiempos se ha insistido desde diferentes disciplinas, se ha insistido sobre la posibilidad que tiene la educación de cambiar y de compensar las desventajas que la gente tiene al nacer, que eso es súper importante en una sociedad que tiene los niveles de inequidad que tenemos en Colombia. Entonces, la educación tiene esa posibilidad, ha sido probada en algunas sociedades y mostramos que lo podemos hacer. Y Colombia necesita urgentemente impulsar algo que nos transforme la sociedad. La educación es especialmente buena para esto, que la educación no está hecha para hacer revoluciones. La educación exige tiempos, exige que la sociedad entera mire cómo se debe transformar el comportamiento de las personas para llegar a ser realmente lo que todos deseamos, una sociedad con alto desarrollo humano. ¿Cómo incorporamos ese concepto de la equidad específicamente en el tema de la calidad? Sí, el primer punto precisamente es ese, es cómo construir el concepto de lo que deseamos, porque finalmente la calidad, si uno lo mira, es lograr cumplir los objetivos. Lo que pasa es que en la educación los objetivos son de las personas, son de la sociedad, son de la organización política, de la organización económica, de la organización de la cultura misma del país. Y por esa razón eso lo hace complejo. Por esa razón nosotros arrancamos con esa discusión. ¿Cómo construimos el concepto de calidad, pero pensada como calidad transformadora de la sociedad? Esa es un poco la obsesión. Tenemos que ir transformadora de la sociedad. ¿Y por qué la educación puede hacer eso? Lo que nos dice, iba a decir la teoría económica, pero la conceptualización de todo lo que se hace es que la equidad solo se logra si tenemos acceso igualitario a activos. Y uno de los activos fundamentales de la forma es la educación, es el activo humano fundamental. Dependiendo de qué tanta educación tiene, puede mejorar la salud. Dependiendo de qué tanta educación tiene, uno puede incluso defenderse en un contexto desagradable. Una persona que tenga que vivir en condiciones donde hay problemas de sanidad y todo, si tiene educación suficiente, se defiende de eso bien
y puede permanecer y tener una vida agradable. De manera que la educación tiene un potencial altísimo. Los otros activos en los que, si uno dijera cómo transformamos esta economía y la volvemos, esta sociedad colombiana y la volvemos más equitativa, pues lo que tiene que hacer es acceso a los activos. Pero llegar a los demás activos ha sido bastante complicado en Colombia. Tierra, crédito, capital, por supuesto que son necesarios, pero el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a todos esos valores humanos donde la riqueza no se hace ya en los instrumentos, sino en las personas, tiene un potencial altísimo y tiene muchísimo menos riesgo de convertirse en un problema económico como lo que ha pasado con la distribución de la tierra. Ahondemos un poco sobre esta misión para la calidad de la educación. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero construyamos hacia dónde vamos. Y en esa construcción la vamos a sacar a preguntar no solo a los especialistas en educación, no solo al sector educativo, sino a toda la sociedad. ¿Y qué quiere decir toda la sociedad? Lo que hicimos fue investigar cuáles eran los problemas más sentidos dentro de la ciudad. Y tomando encuestas de 12 años, mirando cuáles eran los problemas más sentidos y cómo se correlacionaban. Entonces buscamos las personas, organizaciones, personas, especialistas en cada uno de esos sectores, como decía, la ecología, o como el no respeto de las normas, como cómo evitar la violencia y todas esas cosas, y hacemos una discusión que más o menos en cada una de las reuniones dura 4 horas, en que se presenta hacia dónde vamos y le hacemos la pregunta: en los problemas que usted tiene todos los días, ¿puede hacer algo la educación? Entonces es nuestra primera discusión. Y la segunda discusión que hacemos es, bueno, usted desde su sector, desde lo que trabaja todos los días, ¿cómo podría colaborar para que la educación permee esos desarrollos y que la gente realmente, por ejemplo, sea respetuosa del medio ambiente o respete las normas o logre evitar que los conflictos se resuelvan con violencia? Entonces, eso son 10 consultas. ¿Sí? Con un poco de personas, que en este momento ya llevamos unos cuantos miles de personas, porque también cuando miramos también el sector educativo, ¿sí? lo institucional educativo, entonces consultas con los muchachos, consultas con los egresados, consultas con los padres, con los maestros, con los rectores, con los coordinadores, con la gente que administra el sector. Ahí tenemos 20 consultas. Doctor Sarmiento, lo tengo que interrumpir, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos de regreso analizando estas diferentes facetas de consulta a la sociedad para consolidar una calidad educativa que realmente represente las necesidades de los colombianos. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Estoy hablando con el doctor Luis Alfredo Sarmiento sobre la misión para la calidad en el contexto de la equidad, un programa del PNUD, Naciones Unidas, que se está desarrollando inicialmente en la capital de la República y que busca específicamente definir desde el contexto nacional y distrital la calidad, para qué y cuál es el camino que se debe seguir. Y antes de irnos al corte a comerciales, usted nos estaba hablando que ya se han desarrollado un sinnúmero de reuniones y encuentros, obviamente con intelectuales, con personas del gremio educativo y en general con la comunidad educativa. Es decir, para ustedes es muy importante la participación de la ciudadanía. No importa que no estén relacionadas de manera directa con el tema de la educación desde lo institucional, sino que ustedes ven que es tan amplio y tan diverso el contexto para consolidar este tema de la calidad. Sí, es un poco que uno podría decir, tenemos que sacar la educación de la institución escolar. Pero no quiere decir que prescindamos de la institución escolar. Claro que sí. Sino la institución escolar es la que tiene que responder, pero la educación va más allá. Y tenemos que volverla un propósito de toda la sociedad y también descubrir que Bogotá es la capital del país. Es decir, que podamos poner una forma de que arrastre las demás departamentos, las demás ciudades, de manera que toda la sociedad colombiana se preocupe por la educación y además nos integremos, porque finalmente, querámoslo o no,
somos una sociedad global y una sociedad de conocimiento. Entonces, la tercera parte de nuestras consultas son con los académicos. En este momento, por ejemplo, la que hicimos ayer, estábamos trabajando con los formadores de formadores. Para decirles, bueno, sabemos que la educación del siglo XXI es una educación que no es memorista. Es una educación que no debe ser con un maestro frontal diciendo unas cosas, sino que debe tratar de integrar al niño y integrarlo en trabajo colectivo de grupos y en trabajo de varios maestros, que no sea solamente un maestro con una cosa, sino cómo se logra eso, sí. Que los equipos funcionen, que los proyectos funcionen, que en cambio de echarle un poco de cuentos, porque ya decirle a la gente solamente información, pues para eso consulta Google, ¿sí? ¿Cómo logramos que no sea solo consultar a Google y cómo logramos que además haya una integración colectiva? Entonces, las preguntas, lo que se está intentando en Colombia es así: ¿qué cosas tenemos en el mundo? ¿Qué cosas tenemos hacia adelante que nos podrían servir para que nosotros podamos ver lecciones aprendidas? ¿Y qué cosas nosotros podemos darle al mundo? Una cosa interesante que hicimos, por ejemplo, fue lograr en todas lo que se ha hecho en Colombia, experiencias muy interesantes además, sí. Y muy importantes que se han hecho en Colombia para logros de educación más allá del conocimiento y que hayan sido evaluadas, que era nuestra búsqueda. Y encontramos cosas preciosas, como la Escuela del Cuerpo en Cartagena, como Batuta en Manizales, como unos trabajos que están en las universidades de los Andes y del Valle, en Antioquia, en Valle, en la misma Bogotá, como una mirada de cómo apreciar los bienes públicos que se ha hecho en Boyacá. Hay un poco de cosas, y además Colombia tiene cosas como la Escuela Nueva, que fue premiada como una de las estrategias que ha sido más activas en la formación de la gente y lograr que los más pobres puedan competir con los más ricos en unidades de circunstancia, porque lo que uno necesita es eso, no que le den cosas más fáciles a los más pobres y a los que viven problemas, no, sino que les den compensación para que puedan competir en igualdad de circunstancias y puedan dar una educación de calidad que implica una vida de calidad, que implica una relación humana de calidad. Y en Colombia es absolutamente crítico, especialmente la parte colectiva, porque como estamos muy acostumbrados a pasar agachaditos. Entonces, ¿cómo logramos que todos, entre todos, sepamos que entre todos podemos más que solos? Pero yo a usted le he escuchado también información sobre que esa calidad de la educación que se propende, que está buscando hallar el PNUD, está directamente relacionado no solamente a darle exclusividad al conocimiento, sino a la formación integral del ser humano, que es tal vez uno de los aspectos más innovadores en la propuesta que ustedes traen. Es decir, no solamente que aprendan matemáticas, biología, sociales, historia y demás, de una manera sistemática, sino que se redescubra al ser humano en su comportamiento y en sus valores. Sí, efectivamente, es decir, decimos más allá del conocimiento, también se utilizan prueba-ser. Es decir, una cosa es conocer y otra cosa es ser. Como para marcar un poco que se necesita complementar el conocimiento. Por supuesto que se necesita hacer conocimiento, claro. Por supuesto que tiene que ser de muy buena calidad, pero necesitamos también, porque especialmente los comportamientos se aprenden en interrelación de otras cosas, del baile, como decíamos ahí, de la música, del arte, porque la gente se siente importante y porque puede respetar a los demás en un contexto y entender a los demás. Una de las cosas terribles que ha tenido la educación colombiana es que tiene guetos para los pobres y clubes para los ricos. Eso hay que romperlo. La experiencia y ver que la riqueza de interactuar diferentes clases sociales es muy buena para todos. No se trata solamente de que los más ricos solamente encuentran a los pobres como sus obreros. De análisis. ¿Sí? ¿No? Sí, claro. Sí, sino que aprendan a que pueden divertirse entre los dos. Y se han hecho varios trabajos en Bogotá sobre cómo unir los colegios. Nosotros incluso dentro de estas reuniones tuvimos una reunión de rectores privados y públicos con los rectores de los colegios bilingües y con los privados, y fue genial el descubrimiento de que tenían problemas muy similares y que podrían trabajar en conjunto, tanto que ellos me dijeron, ¿por qué no repetimos esta experiencia? Porque es importantísimo que logramos unir la ciudad. No son cosas distintas, estamos trabajando en lo mismo. Y la formación de la gente es súper importante, el carácter, la capacidad de saber exigir que lo traten a uno como igual, pero también tratar como igual al otro, en respeto. Saber que existen conflictos, pero que los conflictos se pueden resolver hablando.
saber que existen problemas de autoridad, pero la autoridad debe ser democrática, donde yo puedo discutir el punto y puedo hablar, y por supuesto obedecer, pero también hacer que el tipo que maneja la autoridad me respete a mí y yo respetar al que maneja la autoridad. Esas cosas, que son esos dos puntos importantes, especialmente la autoridad y el conflicto, son críticos en la sociedad colombiana. Y lo que exige, y además, lo que se encuentra ya para el mercado de trabajo, lo que más se requiere, por ejemplo, para participar, la gente sabe que requiere mucho entender al otro, poder identificar un problema, identificar problemas complejos, porque el mundo futuro ni siquiera sabemos qué problemas tendrá. Si tenemos que ser capaces de ver un mundo que todavía no existe. Y de resolverlo, y de resolverlo, lo que venga. Claro. Una pregunta para que me ayude a resolverla después de este corte a comerciales. ¿Es posible desligar el tema presupuestal de la calidad? Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Profesor Sarmiento, vamos a la pregunta que le hice antes del corte a comerciales. ¿Es posible desligar el tema presupuestal de la calidad? Porque cuando hablamos de calidad, obviamente tiene que ver con mejoramiento de la infraestructura, mejor capacitación para los educadores, mejores salarios, pero también dotaciones para la escuela, alimentación, nutrición, o sea, son 1000 cosas que rodean el tema de la calidad. ¿Es posible desligarlo? Porque pareciera que está directamente relacionado con el tema de la privatización. Bueno, de ninguna manera es posible desligarlo de los recursos. Nosotros a veces por molestar yo digo, mire, la ignorancia es gratis. Si usted quiere calidad, tiene que gastar recursos. Y entonces lo que si la sociedad realmente le importa la educación, tiene que ver si su participación en el presupuesto nacional es más alto o menos alto en educación o en otras cosas. Donde uno pone más recursos, uno considera que es más importante. Priorizar ese Entonces, sector. es absolutamente necesario. Ahora, ¿qué tanto ha funcionado en Colombia? Pues mire, hasta 1985 teníamos, sobre todo en el 85, que hubo un gran ajuste económico, el porcentaje de ingreso, de recursos del presupuesto para la educación bajó. ¿Sí? Y después subió a medias hasta el 90. Y después llegó a 4,8 en el 97 como gran cosa. Ya realmente bajado un poco. En este momento estamos en cerca de 4% en educación, pero se necesita, si miramos toda cosa, al menos un 8% para iniciar el resultado. Digamos, otros países como Finlandia tienen 16%, pero por lo menos debemos arrancar el 8%, digamos, para lograrlo. O sea, se necesitan recursos, pero también se necesita cómo usarlos. No basta con los recursos porque se puede gastar ineficientemente. Ayer, por ejemplo, también la Secretaría de Educación tiene una discusión con los arquitectos, porque la pregunta es cómo organizamos la arquitectura del colegio de manera que permita tener acceso a esos recursos tecnológicos que se necesitan, que permita tener sitios donde los niños pueden discutir como equipo con un monitor, pero también donde están todos los profesores y cómo todos los profesores pueden lograr funcionar a toda la gente. Y nos mostraban cosas como que no eran jornadas, digamos, 1 hora para cada materia, sino eran jornadas de 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, o 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, de manera que se pudiera interactuar y resolver problemas. Que el problema no es solo yo recibo información, sino le ponemos unos problemas y le ayudamos a decir dónde la busca, cómo la escoge. Porque como les decían alguna vez ahora Schleicher, los hombres de los que hicieron las pruebas PISA, entonces la lectura ya no es el problema de comprender un texto solamente, sino la posibilidad de poder decir cuál de las cosas, de las 15 cosas disponibles que hay, tiene una mejor definición de lo que yo estoy viendo y tener un criterio suficiente para saber cuál es la mejor. Yo tengo que formar el criterio de la gente para que sea capaz de distinguir ahí. Leer es otra cosa, es leer comprensivamente, lo mismo identificar problemas. Uno no saber cuál es el problema complejo. Una de las cosas que mostraba en lo que pasó con Colombia es que ante la pregunta a los muchachos ¿por qué le fue mal en matemáticas? Hubo por lo menos 2 respuestas increíbles, o por eso que significan falta de autoestima.
que decía, es que a mí no se me dan las matemáticas, es que eso trae unos problemas complejos. Es necesario tener, es decir, la autoestima y la capacidad de autonomía y el creer que yo soy capaz de lograr lo que yo quiero, es básico. Es básico desde todos los puntos de vista, por supuesto, para los pedagogos saben bien que eso es básico, pero también, por ejemplo, en la organización de una sociedad, nos dice Amartya Sen, mire, él lo llama el agency, la capacidad de que yo identifique qué quiero y cómo lo puedo lograr, dentro de un marco colectivo de normas que son iguales para todos, pero ahí encuentro lo que a mí me interesa. Es decir, normas colectivas, pero posibilidad de preferencias individuales. Este es un escenario que permite la consolidación de una calidad educativa que represente las necesidades particulares de los colombianos sin tener en cuenta modelos internacionales. Es decir, no estar mirando tanto hacia afuera, sino empezar a mirar hacia adentro las bondades, las habilidades, pero también las dificultades para consolidar un proyecto que beneficie y que redunde, por supuesto, en una educación contextualizada. Yo diría que ambas cosas. Es decir, como un árbol, usted tiene raíces, y sin raíces no surge. Entonces, que tiene que conocer muy bien la cultura colombiana. Y lo primero que tiene que hacer es entender muy bien las diferentes naciones realmente que tenemos en un solo país, que somos los colombianos. Una cultura que entiende bien, pero también tenemos que mirar hacia allá. Yo suelo decir eso en mis clases cuando estoy diciendo que debe ser un gerente público. Digo, debe ser un pulpo con rastreadora de satélite. ¿Por qué pulpo? Porque el pulpo camina con el estómago, se llama gasterópodo. O sea, es capaz de buscar todas las cosas que hay en el sitio donde está, pero tiene que saber hacia dónde va también el mundo. Porque el conocimiento es universal, lo que es propio son los problemas. Ser capaz de entender bien cuál es mi problema fundamental, eso es el problema de los colombianos. Saber cómo se resuelve es con el conocimiento que existe en todos lados, que esa es una de las grandes ventajas de la sociedad global. El conocimiento está ahí y lo podemos alcanzar, ¿sí? Entonces, digamos, necesitamos que la asesoría sobre saber qué son las cosas la hagamos nosotros. Pero la consultoría de decirnos, ya se ensayó en tal parte esa solución y dio, eso lo podemos pedir de cualquier parte del mundo. Porque la solución, el conocimiento, es universal. Lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y a escuchar nuestro editorial. Bueno, para hablar de calidad de la educación tenemos que pensar en la importancia pedagógica de hacer un giro estratégico en la conceptualización de los términos calidad de la educación. Este giro va en dos sentidos. Uno, en identificar las posiciones y las prácticas desde las cuales se elabora el concepto de calidad de la educación. En ello vemos que sus sentidos son muchas veces ambiguos, son polisémicos y dan lugar a diversas interpretaciones. Lo que ocurre en realidad detrás de esas definiciones polisémicas es que hay intereses y esos intereses son de orden ideológico. En el mundo de hoy se está hablando de una educación específica donde la calidad se mide de acuerdo a parámetros de mercado, de acuerdo a la incidencia de la educación en la formación de sujetos para la productividad económica, únicamente en ese aspecto. Por eso es importante hacer ese giro epistemológico, político y pedagógico. ¿Hacia dónde iría ese giro? A definir otras cosas sobre la calidad. Y en lugar de hablar de calidad de la educación, se debe hablar de condiciones de calidad para una educación mejor. Esto tiene dos impactos importantes. Primero, se debe valorar esas condiciones de calidad no como un resultado del sistema educativo, sino como un proceso previo, a priori. Calidad debe ser lo que se hace para que el sistema educativo tenga unas condiciones óptimas, unas condiciones materiales, sociales, académicas y culturales para permitir los procesos de formación. Y dos, aparte de esa condición previa, hay que pensar las condiciones materiales, financiación, recursos, organización de espacios, de tiempos de aprendizaje. Es lo previo y no como un resultado final lo que debe definirse como condiciones de calidad para una educación mejor. Doctor Sarmiento, ya concluyendo esta charla sobre
la misión para la calidad educativa en el contexto de la inclusión, de la equidad. Ustedes propenden por la consolidación de un documento en el mes de noviembre. ¿Qué va a pasar con ese documento? ¿Cómo esperan transformar los escenarios y la participación política desde el escenario gubernamental e institucional para que este no se quede simplemente en una consulta y un diagnóstico muy importante, porque tal vez es la primera vez que se logre hacer un consenso y un gran debate desde la misma sociedad, desde los mismos afectados del tema educativo por no tener una política clara y estructurada en este sentido? ¿Cómo va a trascender este documento? Sí, primero que todo, recordar un poco la experiencia del PNUD, del Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, que es con los informes de desarrollo humano. Es que precisamente se hace una discusión con todos, se logra ese contexto y se discute luego para saber cómo llevarlo a cabo. En este momento se están haciendo también alianzas con diferentes actores, con un poco de ONGs como Empresarios por la Educación, como los que están haciendo el trabajo sobre los docentes, que es la Fundación Compartir. Pero también van a hablar con los sindicatos, o sea, también con la hablamos Federación, con sindicatos, tienen acuerdos con la IE, tenemos acuerdos de la con IE Educación. y tenemos acuerdos con la UNESCO y tenemos acuerdos también con la OSD, es decir, realmente tratamos de sumar el máximo, incluso con los muchachos que están haciendo el movimiento por la educación, con la Alianza por la Educación, precisamente para formar, porque necesitamos que toda la sociedad se preocupe por el asunto. Pero luego de ese documento se discute sobre todos los tomadores de decisión. De hecho, incluso se está haciendo un esfuerzo para lograr que en la nueva definición de lo que son las metas del milenio que se acaban en el 2015 aparezca la calidad de educación como un objetivo. Entonces, ¿cómo desde Colombia lo podemos definir en la forma que se requiere? Y también se espera que luego una segunda etapa es cómo ponerlo a funcionar. Exacto. Pero una vez que tiene el mismo documento en que han aparecido todos los que fueron consultados y están todas las cosas, se hace una discusión general, parecido, no sé si ustedes se acuerdan lo que hicieron con el informe de desarrollo humano rural, el informe de desarrollo humano sobre Bogotá, de manera que llegue a la mayor cantidad de personas posibles que puedan decir... Ampliamente socializado. Sí, y como digo, nos interesa la heterogeneidad, ¿sí? Que haya diferentes formas de ver el mundo y mostrar que aún con diferentes formas de ver el mundo podemos llegar a una sociedad mejor. Y luego, entonces, habrá una cosa como otra etapa, que será cómo ponerlo a funcionar, y por supuesto, el esfuerzo que se ha hecho también en esta parte es cómo logramos que desde el punto de vista del gobierno haya compromisos con recursos parecidos a las metas del milenio que ya hizo Naciones Unidas en todo el mundo. Entonces, usted se comprometió con tal cosa. Entonces podemos hacer periódicamente informes mostrando qué se ha logrado, qué no se ha logrado, en qué se cumplieron los compromisos, en qué hay que impulsar un poco más rápido. Que ha sido una experiencia interesante en todo el mundo. También nosotros los colombianos tuvimos unas metas del milenio. Y en Colombia, el problema básico es que no solo cumplir el promedio, que es lo que se hace en los demás países, sino cómo hacemos, porque aquí la diferencia entre regiones y la diferencia entre sectores es muy alta. Es muy compleja. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes y sobre todo hoy, cuando se desarrolla la segunda vuelta presidencial, pues el tema de la educación vuelve a posicionarse como un tema significativo de aporte y de consolidación cuando estamos mirando la proyección y el desarrollo de este país. Esperemos que pase después de las 4 de la tarde. Sin embargo, hoy, como siempre, la educación debe estar en el primer renglón de análisis y de desarrollo. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Esperamos que lo logremos. Claro que sí. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Salud.